Saludos a todos. Estamos probablemente en este tiempo en quizás la elección presidencial más peligrosa en toda la historia de Estados Unidos. Y les voy a explicar por qué en este video. A lo largo de los últimos 200 años, un poco más, evidentemente Estados Unidos se ha convertido en el faro de libertad para el mundo, de sistema de libre mercado, de competición de empresas, de capitalismo, de libertad de expresión. Y en los últimos años, en las últimas décadas, el Partido Demócrata se ha ido corriendo cada vez más a la izquierda, más a la izquierda, se radicaliza más con postulados más socialistas y comunistas. Y por primera vez en la historia de Estados Unidos tenemos una, una fórmula presidencial conformada por Kamala Harris y Tim Walz que hablan abiertamente a favor del socialismo y del comunismo e incluso hablan a favor del Partido Comunista de China, del sistema comunista en China y del régimen totalitario de China. Realmente espeluznante que lleguemos a estos extremos en estos momentos, porque les insisto, si Estados Unidos cae en esto, no hay esperanza ninguna para Occidente. Les voy a empezar a explicar, quiero también hacerles un video, se los haré después, sobre el plan económico de Kamala Harris para Estados Unidos, que ya ha venido anunciando qué es lo que ella pretendería hacer si llegase al poder en Estados Unidos, pero en este video les voy a hablar de Tim Walz, su candidato a vicepresidente, para que ustedes vayan entendiendo quién está allí, de quién se trata y qué es lo que intenta. Antes de empezar, por favor, les pido que se suscriban en nuestro canal de YouTube y que nos ayuden a compartir nuestro contenido, que nos ayuda muchísimo en nuestra tarea de informar al mundo. Ahora vamos con esto. Hace un par de semanas Kamala Harris anunció a Tim Walz como su candidato a vicepresidente. ¿Y quién es Tim Walz? Bueno, Tim Walz en este momento es el gobernador de Minnesota. Tim Walz, durante las protestas radicales y violentas de George Floyd, básicamente replegó a las fuerzas de seguridad para que los radicalistas de extrema izquierda pudiesen destruir su estado. Empezando por allí, les voy a hacer un reconteo rápido de lo que ha apoyado Tim Walz para después pasar a lo que ha dicho sobre China. Y hace poco, en un video, Tim Walz dijo, palabras más, palabras menos, dijo que el socialismo es ser buen vecino. En una declaración a la prensa, Tim Walz dijo que el socialismo es la buena vecindad de otra persona, dando a entender de que el socialismo es un sistema generoso, donde, bueno, se comportan todos de manera igualitaria, equitativa, etcétera. Ya saben todas estas fantocherías de los socialistas. Ahora vamos a pasar, por cierto, diferentes de estas informaciones se han estado poniendo también en la página web de Informe Orwell, que los invito a que también la revisen para que estén atentos, y también en la cuenta de Twitter. Otro de los problemas que ha enfrentado la campaña de Tim Walz es que en el año 1995 Tim Walz fue arrestado por DUI y su campaña congresional en el 2006 durante mucho tiempo mintió al respecto, dijeron que no, que era falso, que él supuestamente había llegado manejando a la comisaría, y es falso. Están las fotos de su arresto, todo lo demás. También hay otra polémica con Tim Walz porque aseguró que había estado en la guerra de Afganistán y fue completamente falso. Lo hizo para poder, digamos, para darse, aquí en Estados Unidos le llaman stolen valor, que es básicamente adjudicarse cosas que no han hecho para engañar al electorado y llegar al poder. Básicamente, sus distintas campañas electorales a lo largo de la historia han estado plagadas de mentiras para conseguir votos, engañando al electorado. Y todas estas cosas han empezado a salir a la luz. Otra de las cosas polémicas de su candidatura es que durante su periodo de gobernador, Tim Walz ha estado invitando a sus actos gubernamentales a musulmanes radicales que han celebrado los asesinatos masivos, o que celebraron los asesinatos masivos
del 7 de octubre y han estado también publicando propaganda pro Hitler. Insisto, les puedo ir dejando, les voy a dejar los enlaces aquí mismo en la descripción del canal de YouTube para que ustedes puedan ver la información, puedan ver las fuentes de donde ha venido saliendo todo esto, los recortes de diarios, etcétera, y todo lo demás. Pero ahora, digamos, la parte para mí más espeluznante y más terrible de todo lo que ha dicho y hecho Tim Walz a lo largo de su carrera política es que han sacado a relucir, digamos, artículos de prensa donde Tim Walz alaba y elogia el sistema comunista de China, alegando que es positivo porque allí se comparte de todo y se reciben cosas gratis. Les encanta a los socialistas y a los comunistas las cosas gratis, claro, cuando las pagan otras personas. Pero vamos a la información, y es que han empezado a surgir detalles. Y resulta que Tim Walz viajó a la China comunista en el año 1989 con una beca de enseñanza, pocos meses después de que el Partido Comunista de China masacrara a miles de activistas pro democracia y manifestantes estudiantes en la plaza de Tiananmen. A pesar de las turbulencias en el país, Walz escribió en una carta a uno de sus antiguos profesores universitarios que China era tratada como un rey, porque Walz en ese momento tenía un salario que duplicaba el de los maestros chinos, se le otorgó un apartamento decorado con un televisor a color y tenía la única residencia con aire acondicionado en el campus. Walz en ese momento afirmó: no importa cuándo viva, nunca seré tratado tan bien de nuevo, dijo Walz al Times Herald después de regresar a casa. Me dieron más regalos de los que pude llevar a casa, fue una experiencia excelente. Y ahí hay una foto del periódico en que se muestra a Walz posando con uno de sus regalos, un abanico de papel con un poema inscrito por la viuda del líder revolucionario aliado al Partido Comunista, Sun Yat-sen. Walz regresó después en los años 90 a Estados Unidos cuando comenzó su carrera política y, cuando regresó a su campaña política, después de regresar a Estados Unidos a principios de los años 90, Walz comenzó a liderar viajes a China para estudiantes de secundaria estadounidenses. Es decir, Walz empezó a llevar estudiantes de secundaria a China para que le hicieran lavado cerebral comunista con el apoyo del gobierno comunista de China. Es decir, hay realmente una compenetración enorme entre el actual candidato a vicepresidente de Estados Unidos y el Partido Comunista de China. Estos viajes fueron organizados por un amigo de Walz en el Departamento de Asuntos Exteriores de China, informó el Star Herald en ese entonces. El gobierno chino también proporcionó parte del financiamiento para el programa, según un artículo de 1993 en el Star Herald. Todo esto, insisto, le voy a poner incluso los recortes de los periódicos de ese entonces. En ese entonces, Walz se desempeñó en China como maestro de estudios sociales y en ese momento ensalzó la vida bajo el comunismo chino ante sus estudiantes y lo describió como un sistema donde todos comparten y reciben alimentos y vivienda gratuita. El candidato a vicepresidente de Estados Unidos por el Partido Demócrata. Durante una lección sobre el sistema comunista chino en noviembre de 1991, Walz explicó que significa que todos son iguales y todos comparten. Según él, tanto un médico como un obrero de la construcción ganaban lo mismo y para él eso era completamente positivo, que un obrero que nunca haya estudiado y un médico que seguramente hizo estudios por 10 años y se ha esforzado en profesionalizarse y ofrecer servicios que evidentemente son mucho más especializados, gane exactamente lo mismo que un obrero. La ideología comunista. Según él, tanto un médico como un obrero de la construcción ganan lo mismo y al gobierno chino, junto con el lugar donde trabajan, les proveen vivienda y 14 kilogramos, aproximadamente 30 libras de arroz al mes. Reciben comida y vivienda, afirmó Walz en ese entonces. Y la verdad, es espeluznante empezar a ver que todo esto empieza a suceder en Estados Unidos. Walz, según otros informes de la prensa, ha promovido recientemente la cooperación entre Estados Unidos y China, afirmando apenas en el año 2016, es decir, hace poco, cuando ya era congresista en Estados Unidos, antes de pasar a ser gobernador de Minnesota,
que no cree que China necesite necesariamente estar en una relación adversarial con Estados Unidos. En otro video descubierto por los republicanos, Walz dijo que es bastante amistoso con China, y todo esto fue presentado también el viernes por el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, Jay Commerce, quien envió una carta al director del FBI, Christopher Wright, informando que está investigando las vinculaciones de larga data de Walz con entidades y funcionarios conectados al Partido Comunista de China. Si esto no los asusta lo suficiente, también pueden escuchar las recientes declaraciones de Kamala Harris, la candidata formal a presidente de Estados Unidos por el Partido Demócrata, en la que ya habla abiertamente a favor de controles de precios en Estados Unidos. Controlar los precios de los alimentos, controlar los precios de los alquileres y de los medicamentos. ¿Saben en dónde se hizo eso? Sí, en Cuba. ¿Saben en dónde se hizo eso también? En Venezuela. ¿Y saben en cómo terminó todo eso? 90% de pobreza, corrupción desmedida, escasez y falta de alimentos. Y una posterior y absoluta falta de libertades individuales, destrucción de la empresa privada, destrucción de la iniciativa privada y absoluta destrucción de la democracia. A ver, evidentemente es difícil pensar que Estados Unidos pueda llegar a esos extremos. Difícil pensarlo, pero no es imposible que suceda. Ya hemos visto las experiencias en otros países. Y si bien los imperios, hemos visto a lo largo de los últimos milenios cómo ha caído el Imperio Romano, cómo el Imperio Británico también dejó de ser el más grande imperio, hoy está, digamos, no en lo más hondo, pero no está en su época de grandeza absoluta. También podríamos hablar del Imperio Español, y hoy Estados Unidos, que es la primera potencia, se ve en plena decadencia con estos cada vez más grandes atentados contra la libertad de expresión, contra la libertad empresarial, contra las libertades individuales y en favor del comunismo y sistemas totalitarios como el de China. Voy a seguir haciendo videos de esto porque a mí de verdad me asusta bastante, porque si Estados Unidos cae, no hay más a dónde ir. Aquí en este país estamos los que hemos escapado de este sistema totalitario en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba y en otros países del mundo. Incluso hay chinos por montones, hay rusos por montones y gente de todas partes del mundo escapando de estos sistemas totalitarios. Si llega a Estados Unidos, no hay más a dónde ir. Les pido una vez más, voy a continuar desarrollando este tema, les pido una vez más que por favor se suscriban al canal y me ayuden a compartir este contenido, porque es vital que la gente entienda lo que pasa. Hay muy poca información en español sobre estos temas. La mayoría está en la prensa de habla inglesa y no en la prensa mainstream. Es decir, esto no lo van a ver en el New York Times, en Associated Press o en los principales medios de comunicación, porque claramente están alineados con el Partido Demócrata. Así que esto es un trabajo de hormiga. Hay, creo que es, no recuerdo la cifra exacta, creo que son 62 millones de hispanos actualmente en Estados Unidos. De ellos, aproximadamente 17 millones tienen, digamos, la oportunidad de votar en noviembre. Y es importante que todos y cada uno de ellos entienda lo que se juega en noviembre en Estados Unidos.